Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto, como todos los lunes a las 21:30, aquí por la señal de Evolución Radio Comunitaria y Ayu Comunicaciones. Esta noche vamos a hablar sobre las propuestas de campaña de Guillermo Bustamante, quien es candidato al distrito Centro Norte de Quito por el Movimiento Pachacutic, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esta noche nos acompañe. Un gusto, Guillermo, ¿cómo está? Hola Gaby, un gusto saludarle y también expresar mi saludo a los oyentes de Radio Comunitaria, sin antes también expresar mi condolencias a la esposa, a los hijos, a la familia, de la muerte de sicariato, de tan execrable hecho suscitado con el alcalde de Manta, ¿no? Es reprochable esta situación que estamos viviendo en nuestro país, lamentable. Yo creo que es ya que toda la ciudadanía del Ecuador hagamos un acuerdo nacional para poder frenar esta ola delincuencial. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, de hecho, Políticamente Incorrecto y todo el equipo de Evolución Comunitaria y Ayu Comunicaciones también se suma a, a esta protesta, a esta nota de pesar por estos lamentables hechos que está viviendo el país y que el día de ayer cobró la vida del alcalde de Manta. Y pues pasando un poco más a lo que veníamos en el programa, antes de empezar la entrevista, pues decirles a ustedes, amigos y amigas, que pueden ayudarnos a compartir la transmisión de este programa para poder crecer como medio comunitario. Así también que nos ayuden con sus propuestas, sus preguntas, sus inquietudes por medio de sus comentarios en la transmisión de este programa. Pueden ver las veces que ustedes deseen a través de los canales de Evolución en Radio Comunitaria y Ayu Comunicaciones en Facebook y en YouTube. Así que empecemos, Guillermo. Quisiéramos saber, fuera de la política, ¿quién es Guillermo Bustamante como hombre, a lo mejor como padre, como hijo? Sí, Guillermo Bustamante, un ciudadano ecuatoriano nacido en Nanegalito en 1965, tengo 57 años. Trabajé junto a mi padre hasta los 23 años. En el 93 al 96 fui teniente político por la amistad de un amigo que en paz descanse, el ingeniero Abel Poveda de Guayabamba. Me indicó que podía ayudarme con ese cargo. Bueno, acepté porque la situación económica en la ruralidad y en el campo es muy difícil, muy dura, ¿no? Las realidades y circunstancias de la ruralidad y el campo, los gobiernos de turno nunca han viabilizado o encaminado los ojos hacia allá para ayudar en lo que es la educación. Eh, y, y la educación se ha analizado desde el punto de vista, no es lo mismo educarse en el campo, en la ruralidad, como educarse en la ciudad.
Pero a todas esas adversidades, luego de ser teniente político, decidí salir a estudiar en la ciudad de Quito, y yo recuerdo desde aquí de Cotocollao, me iba con 50 centavitos a la Universidad Central y me tracé ese objetivo de estudiar los 6 años. Eh, Dios mediante avancé a graduarme primero de licenciado en ciencias políticas y luego de doctor. Ahora, bueno, ya la malla curricular ya cambió, ahora salen abogados, pero salimos de doctores de ahí. Pero doy gracias a mi madre, que en paz descanse, también a mi padre, que me ayudaron a y empujaron a que yo pueda estudiar y fui un profesional. Desde ahí se me abrió la mente, se me quitó la venda de los ojos. Luego de eso, bueno, el ejercicio profesional lo he ejercido unos 5 años más, pero me he dedicado también a lo que es la empresa privada. Soy un emprendedor y por la necesidad he visto que el esfuerzo, el trabajo constante y perseverante hace de que las personas se consiga lo anhelado, ¿no? Vivir con dignidad, consiguiendo eh, vivienda, educación, salud, con todos esos elementos de trabajo, constancia y perseverancia. Yo doy más o menos casi a 150 jóvenes trabajo. Entonces, desde ahí ha nacido la necesidad, ¿no? De incursionar en la política y yo creo que el sentido de cada persona, yo creo, ¿no? Y me siento en ese, en ese, en esa persona que soy sensible, humanitario y solidario eh, con los demás. A mí cada vez me llama mucha gente, muchos jóvenes, que les ayude un trabajito. Se les ha ayudado a lo que más se ha podido, pero no se ha podido más. Pero bueno, yo creo que el Estado que ha fallado 40 años de democracia, entre comillas, después de que se constitucional, la dictadura, ¿no? Guillermo, no sé si nos puede ayudar a lo mejor acomodando un poco su micrófono porque ahorita se bajó el volumen y no se le escucha bien. Le bajo el micrófono. Ahí está bien, perfecto. Yeah. Continuando un poquito más para saber quién es Guillermo Bustamante, ahora háblenos sobre su trayectoria política, desde cuándo nace este interés por participar en la política del Ecuador. Bueno, yo soy militante de Pachacuti desde el 2006. El sentimiento y la solidaridad con las mayorías, con los indígenas, con los campesinos, con los montubios, con los afros y las amas de casa y los grupos sociales que han luchado, que han venido trabajando y que han venido luchando por reivindicar los derechos de las personas, y también he participado en esa fuerza, en esa lucha me identifico con ellos, porque yo también soy un campesino, soy un montubio, porque yo nací allá en Anegalito cuando eso era montaña, era selva prácticamente. Entonces me identifico con los indígenas. Yo soy un mestizo, un cholo. Entonces, eh, eso he visto la necesidad de ayudar. Yo creo que, como todo ecuatoriano, para que cambie la forma y la situación socioeconómica de las personas, ¿no? De las mayorías. Entonces, siempre he estado participando en las movilizaciones con los movimientos indígenas y los grupos sociales. Me identifico con las luchas sociales y bueno, Pachacuti me propuso ser candidato a la Asamblea Nacional por el Centro Norte y lo he aceptado y estamos aceptando ese reto para desde ese espacio
Dios mediante, si la providencia sí lo quiere, y el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es el mandatario, uno es solamente el mandante para hacer escuchar la voz en la Asamblea Nacional sobre las necesidades eh, que tiene las mayorías, el pueblo ecuatoriano, ¿no? Así es, completamente de acuerdo con usted, Guillermo. Y pues, adentrándonos un poco más, ¿cuál es el eje principal de su propuesta de campaña? ¿Cuál es el punto fundamental que es su prioridad dentro de su proyecto de campaña? El eje, bueno, tengo tres ejes, ¿no? Tres ejes de propuesta. Está el primer eje, yo creo y estoy seguro que la mayoría de ecuatorianos estamos sufriendo la inseguridad. ¿Y cómo podemos bajar los índices de criminalidad, los índices de inseguridad que vivimos en estos momentos en nuestro país? Y que es un clamor de toda la ciudadanía. Y bueno, eh, a nivel nacional, yo vivo aquí en la parroquia de Cotucollao hace 30 años, ¿no? Porque yo vine de allá de Nanegalito y vivo aquí 30 años ya aquí en Cotucollao. Y no hay un día que eh, le roban al vecino, al ama de casa, al estudiante, y no pueden salir tranquilos y seguros al colegio o a la tienda, al supermercado. Vivimos con miedo en nuestras casas. Entonces, en esa parte mi propuesta es legislar en la reforma de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sobre la tabla de consumo, porque los gobiernos anteriores eh, está establecido o preceptuado dentro de la ley de que toda persona o ciudadano puede portar hasta 6 gramos de droga o marihuana para consumo. Eso ha hecho que sea atractivo el Ecuador para el narcotráfico. Y en primera instancia, ¿qué es lo que hacen esta gente? Eh, Van a los colegios y les invitan a consumir droga. Primeramente, les dan en forma gratuita. Luego ya cuando son adictos o consumidores, les venden la droga. Entonces es un buen negocio al menudeo. Entonces, primero es ir a reformar o eliminar la tabla de consumo de drogas para que los jóvenes no se conviertan en futuros o en potenciales delincuentes y que sean eh, presa fácil para estos narcotraficantes, ¿no? En ese sentido, estoy seguro de que se puede y espero, ¿no? Que se haga un acuerdo nacional en la Asamblea cuando se esté en la Asamblea para poder bajar los índices delincuenciales. También, por otro lado, ahí tenemos que no hay control del Estado. No hay control del Estado en lo referente a los migrantes, porque acá entran, eh, todo mundo puede entrar, como Juan en su casa, ¿no? Y no hay un control de migración. Tenemos un artículo de la Constitución que dice que a nadie se le considera inmigrante. Y puede- Guillermo, perdón que le corte. Otra vez tenemos un problema del micrófono. No sé si le puedo acomodar de nuevo. ahí, Ahí, perfecto. entonces pueden ingresar sin ningún requisito acá a nuestro país. Eh, yo no estoy en contra que vengan personas al país, al Ecuador, pero que vengan personas honradas, honorables, que vengan a aportar al país, que vengan a poner el hombro para salir adelante. Pero vienen personas con antecedentes penales y que no hay ningún control. Y no, en la asamblea del pasado no se eh, ha hecho por lo menos un reglamento donde diga, vean, los señores que vengan de otro país, por lo menos pidan un récord policial. Bueno, antes récord policial, ahora pasado judicial, ¿no?
Entonces es importante de que se cree ese reglamento y también hay otro pilar fundamental de que se debe eliminar la ley humanitaria. ¿Por qué hay una ley humanitaria en base al artículo de la norma suprema de la Constitución que a los extranjeros les dan bonos, les dan vivienda, les dan para que puedan estar acá en el país? Entonces, primero es los ecuatorianos, pues. Primero es, si en una familia yo no velo por mis hijos, por mi esposa, primero tengo que velar por ellos, ¿no? Y no por extraños. Entonces, asimismo, sería en lo que es el Ecuador, que si vienen extranjeros, no podemos primero atender las necesidades de ellos y descuidar de nuestra casa. Entonces, se debe eliminar la ley humanitaria para los extranjeros y ese sería mi compromiso. Usted nos acaba de hablar sobre el tema de seguridad, que sería uno de los ejes más importantes dentro de su proyecto de campaña. Eh, Nos hablaba precisamente del tema de las drogas y del consumo de las drogas y esta tabla de consumo que usted propondría en el caso de que pudiera llegar a la Asamblea, propondría el hecho de que se elimine o se reforme esta ley. Considero que este es la única solución al tema de la inseguridad. Con esto ya se solucionaría completamente el problema. No tiene nada que ver el desempleo, no tiene nada que ver el tema de la migración también, pero no me refiero a la migración que usted acaba de topar con el tema de la gente que ingresa, sino también la gente que ha salido del país. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Ya solamente con eliminar la tabla de consumo de drogas es suficiente para terminar con el tema de la inseguridad? Bueno, paralelamente, el tema de la inseguridad, una vez de que se elimine la tabla de consumo de droga, también necesitamos reinsertarle a los jóvenes que tengan una verdadera rehabilitación, porque en las cárceles no hay una verdadera rehabilitación social. Entonces, en ese sentido, las cárceles se debe eh, rehabilitar a los jóvenes para que salgan a, a la ciudad o se inserten en la sociedad ya regenerados. Por ejemplo, también se puede y se debe el Estado eh, dentro de las cárceles a los sentenciados y es el anhelo de la gente, de la ciudadanía, de que se les rehabilite dándole trabajo. ¿Y por qué no pagarles, remunerarles y tengan una cuenta dentro de cada persona y se les deposite ahí? Cuando salgan, tengan un capital para que puedan El micrófono, ayúdame de nuevo, no se malito, porque se acaba de volver a ir el sonido. ahí Perfecto. y puedan salir a la sociedad y a reinsertarse y para que puedan hacer su vida en forma digna, ¿no? Porque yo creo que todo ciudadano, toda persona necesita vivir dignamente. En este caso también el problema es del problema sociológico, socioeconómico, ¿no? Que los gobiernos de turno no han visto por la juventud, no han visto por ayudarles a que estudien, no existen universidades. Por ejemplo, no se dio paso en Santo Domingo, la Universidad eh, Estatal en Santo Domingo, que debería haber sí, sido una universidad para que los jóvenes ingresen a estudiar. Yo creo que la educación es el pilar fundamental para que los hombres y mujeres eh, puedan salir adelante y puedan ser útiles a la sociedad y no una carga. Por ejemplo, yo creo que también se debería reformar ahí la ley de educación para que todos los que no son bachilleres, hacer desde el Ministerio de Educación, una educación acelerada
para que todos los jóvenes y mujeres del campo y de la ruralidad, y eso en todas las provincias, más en Esmeralda, Los Ríos, Manabí, sufren de que muchos jóvenes, muchas mujeres, no son ni siquiera bachilleres. Y eso ha sido de que no analicen, no razonen y sean presa fácil del tema este del narcotráfico y caen en las redes de estas. Y también ayudarles con créditos, ¿no? Con créditos a bajo interés, porque prácticamente en nuestro país, lamentablemente, los bancos y las cooperativas se han vuelto chulqueros, porque nos dan al 18, al 20%, y una familia humilde que no ha tenido la oportunidad y vive una realidad y circunstancias de pobreza, ¿cómo pueden acceder a un crédito, ¿no? Para poder emprender. Pero el pilar fundamental para sacar de esta crisis de inseguridad, yo creo que es la educación, educación y educación. Guillermo, usted también nos habló hace un momento sobre el tema de la migración y los migrantes, que a su parecer, pues, el ingreso de dichos migrantes hacia el Ecuador ha sido muy fácil o tal vez de una manera muy poco controlada. Pero más bien, según datos que se puede ver en redes sociales, en algunos medios digitales y en algunas estadísticas, gente que ha venido acá al Ecuador a trabajar, digamos, la gente que viene a trabajar, porque también obviamente hay delincuentes que también aprovechan las olas de migración para venir y para hacer delincuencia en otros países, pero más bien esta gente está regresándose a sus países o migrando a otros países porque la situación está bastante complicada aquí. Incluso hay una ola, nuevamente una ola de migración por parte de los ecuatorianos. ¿Qué opina usted al respecto? Porque también es una parte como de discriminación que estamos tal vez dándoles aquí a los migrantes, pero nosotros también estamos saliendo y estamos migrando fuera del Ecuador y tal vez podemos recibir esta misma discriminación por parte de los países que nos reciben. Sí, aquí sería de ida y vuelta, ¿no es cierto? Si bien usted señala que la migración de otros países que han venido acá al Ecuador y las autoridades no se han preocupado de, por lo menos, eh, hacer un reglamento para que entren personas honorables y no entren personas de dudosa procedencia, ¿no? Y para eso sería por lo menos hacer un reglamento para pedir un récord policial, ¿no? O pasado judicial. Sí, efectivamente, los ecuatorianos por falta de trabajo están migrando a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, un país que es una primera potencia en el planeta. Es muy lamentable que nuestros hermanos ecuatorianos estén inmigrando para allá, también a España, a Italia. Es por la falta de los gobiernos de turno. Por ejemplo, los gobiernos de turno eh, no han sabido sentar las bases sólidas de, de un Estado que ayude a las mayorías, que se preocupe por dar trabajo a los jóvenes. Entonces, por diferentes puntos de vista, por ejemplo, si bien es cierto, teníamos una deuda de hace 15 años de 17.000 millones de dólares, ahora tenemos una deuda de 65.000 millones de dólares. Los malos gobiernos se han endeudado tanto y han sacado créditos a muy alto interés. Eh, El micrófono, por favor. sí, ahí me Ya, escuchan, ahí, perfecto. a muy alto interés. Estamos tan endeudados que no estamos pagando esa deuda. El gobierno de turno ha renegociado con China sobre la venta del petróleo hasta el 2025.
Si bien es cierto, anteriormente, con los gobiernos, el gobierno anterior de 15 años que tuvimos, se sobreendeudó. Y hay el dicho que dice, hizo obras, pero no importa que robó, pero hizo obras. Entonces, ahí hay muchos miles de millones de dólares que se fueron eh, a individualidades, ¿no? Y no se cimentó, como se dice, en una, en una estructura de Estado fuerte, ¿no? Como por ejemplo, si yo hago una casa, tengo que hacer buenos cimientos, ¿no es cierto? Tengo que hacer los plintos, tengo que armar bien las cadenas y tengo que hacer un piso y las columnas bien hechas. Entonces, no se invirtió en educación, no se invirtió para que sea una estructura sólida el Estado y vengan inversores extranjeros o para poder producir. Acá no producimos ni siquiera un tornillo. Entonces, eso hace falta acá en el Ecuador. Entonces, falta de políticas públicas para poder que se genere trabajo, para que se genere también seguridad jurídica, como aquí los políticos que siempre nos han gobernado, siempre han sido dispersos y no ha habido esa unidad de gobernar por todos los 17.600.000 ecuatorianos que estamos, o 18 creo que estamos. Entonces, eso ha sido la negativa, ¿no? Para que no tengamos un Estado fuerte, estructurado, con buenos cimientos y los políticos de siempre lo que han hecho es siempre crear grupos móviles y gobernar para sus intereses individuales y no para el pueblo ecuatoriano, de su mayoría, ¿no? Sí, bueno, Guillermo, yo no concuerdo mucho con usted porque, bueno, precisamente, pues, habló usted de 15 años de gobierno y creo que solamente fueron 10 los de Rafael y después vino el gobierno de Moreno. Y pues con respecto a la educación, creo que hubo una inversión fuerte en el tema de educación, más bien en los últimos dos gobiernos se cerraron unidades educativas, se cerraron universidades y eso precisamente fue lo que a la gente le impulsó a salir a las calles, a buscar otras formas de empleo, como empleo informal y muchas veces también terminaron con el tema de la delincuencia que incrementó la inseguridad en el país. Pero bueno, continuemos un poco más con precisamente los puntos sobre sus propuestas de campaña. Y usted hablaba precisamente también del empleo y cómo usted ayudaba por medio de su emprendimiento a jóvenes. Pero a nivel nacional, ¿qué podríamos hacer para incrementar los empleos y sobre todo para los jóvenes? Claro, los jóvenes tienen derecho a un trabajo y todos los ecuatorianos tienen derecho a un trabajo. El Estado garantizará, dice, como derecho de todos los ciudadanos el trabajo, que será el trabajo la fuente de superación de todo individuo, de todo ciudadano. Eh, para ello, en calidad de asambleísta, de legislador, reformaré el Código de Trabajo donde se establezca con claridad el primer trabajo para los jóvenes, con la ayuda de la empresa privada. Yo lo he hecho. Yo he dado trabajo a más de 150 personas. Y le cuento unas vivencias. Se les ha dado oportunidad a los jóvenes que están ya haciendo la tesis, vienen a hacer pasantías en la empresa privada. Y se les ha pagado $300. Han acabado la pasantía y se les ha dicho, ¿quieren quedarse? Esos jóvenes, con qué alegría se han quedado a trabajar y hasta ahora están trabajando. Entonces, ahí, dentro de eliminar que no pidan la empresa privada experiencia, ¿no?
Entonces, darles trabajo a los jóvenes a nivel nacional. Y yo creo que un acuerdo nacional con la empresa privada y el Estado se podría dar mi primer trabajo sin exigir experiencia. Yo creo y estoy seguro de que la empresa privada sí, conversando con el gobierno que sea, poder insertar, ¿no?, esa reforma del Código de Trabajo y con todos los actores sociales, porque todos, la empresa privada, la empresa pública, el Estado, el gobierno de turno, se puede poner de acuerdo. Yo creo y estoy seguro que sí se puede, porque nosotros sí lo hemos hecho. Entonces, darles trabajo sin que tengan experiencia, mi primer trabajo a los jóvenes a nivel nacional. Yo creo y estoy seguro que la empresa privada sí lo va a aceptar. Y la propuesta de Yacu Pérez, ¿no?, que manifiesta que va a bajar al 10%. Entonces se va a dinamizar la economía y se puede llegar a un acuerdo a nivel nacional con la empresa privada cuando hay actitud, cuando hay voluntad y cuando hay el sentido humanista y el sentimiento de solidaridad. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Esa sería mi propuesta dentro de lo que es para los jóvenes mi primer empleo, ¿no? Así es, Guillermo. Bueno, también usted en la pregunta anterior nos mencionaba que, bueno, nos dijo que en el Ecuador no se produce gran cosa o un tornillo, pero pues podemos tal vez nombrar la industria florícola, la industria alimentaria, que también se exporta al extranjero y que precisamente puede haber por ahí fuentes de empleo, pero también dentro de las ciudades, dentro de las urbes, existe una, bueno, por medio de las reformas laborales que se hicieron en los últimos gobiernos, sobre todo en la llamada ley humanitaria, donde se consiguió un retroceso en el tema de derechos laborales, donde hubo mucha flexibilidad laboral, que precisamente se aprovechó la crisis económica que hubo por medio del COVID y que trascendió hasta el día de hoy, pues precisamente se está aprovechando de la gente que no tiene empleo y está aprovechando también estas reformas laborales que, como digo, fueron un retroceso en temas de derechos laborales. Con respecto a esto, ¿qué plantearía usted en la reforma laboral para que ya no haya esta flexibilidad, más que todo para que estos jóvenes puedan tener unos derechos laborales que sean realmente beneficiosos para ellos? Bueno, dentro de los derechos del trabajo y derechos laborales, ¿no?, son irrenunciables, imprescriptibles. Yo creo que el trabajo eh, dignifica al hombre primeramente, ¿no? Pero los derechos laborales están eh, establecidos y respaldados tanto por el Código de Trabajo, tanto por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que garantiza, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores como la afiliación. Ahora, si bien es cierto la flexibilidad en lo que es en el trabajo y en este caso para dinamizar lo que es y flexibilizar a, a la empresa privada, yo creo que estoy de acuerdo de que se les dé trabajo, pero eh, puede ser eventual, está establecido en el Código de Trabajo, se les dé por horas, pero que sí sea afiliado, ¿no? Que sí ¿No sea se puede acomodar nuevamente el micrófono, por favor? ahí. Ahí, perfecto. Entonces, se ha hablado de la flexibilización de, del trabajo en el caso de que la empresa privada, por estos hechos del COVID que azotó a nivel mundial, ¿no? Una pandemia que también sufrió la empresa privada, y en este caso
todos los, en todo campo, ¿no? La floricultora, la lechera, la ganadera, la agrícola, sufrió también y tuvo inmensas pérdidas. Entonces, por ello se dio la flexibilización laboral, donde se establece y se ha establecido, ¿no? Trabajos eventuales, trabajos a plazo fijo, indefinido. En este caso, yo creo que para dinamizar la economía se debería, sin perder el derecho, sin conculcar el derecho. Por ejemplo, si es que se puede contratar una empresa privada, puede contratar por horas, pero siempre y cuando sea afiliado al Seguro Social, porque ese derecho no se puede conculcar, no se puede violentar, porque el Seguro Social yo creo que es un derecho que le sirve a corto y a largo plazo a las personas, a los ciudadanos, ¿no? En este caso, también de lo que usted me indicaba, que las floricultoras, si bien es cierto, es un rubro muy importante que, que importa el Ecuador, como el banano, el camarón. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y que da mucha fuente de trabajo. Y por ello se debería, eh, se debería bajar el IVA para dinamizar la economía. Y esa propuesta es de, El micrófono, por favor. ya, como, Ahí está bien, ahí está bien, está bien. ya. Ya. Bueno, continuando con la entrevista, porque ya nos quedan pocos minutos para terminar con este espacio. Hablemos un poco sobre el Distrito Metropolitano de Quito. Usted está como candidato a la Asamblea por el Distrito Centro Norte de Quito. Y aquí quisiera saber cómo usted va a llegar a la gente del Distrito Centro Norte. Mm, Poniéndonos a ver un poco y analizando un poco que dentro de este distrito se encuentran las zonas con más, digámosle, no sé, más de clase más alta, a lo mejor de Quito, como tenemos la zona de Ñaquito, el Batán, Ponciano. ¿Cómo piensa llegar a estas zonas, ya que hemos visto que pues por, por años, por décadas, han preferido pues siempre hacia la derecha al momento de votar? ¿Cómo piensa llegar a estas áreas? ¿Cómo piensa llegar a estos votantes dentro de este distrito metropolitano de Quito y sobre todo en el distrito centro norte? Bueno, dentro del distrito centro norte del distrito metropolitano, si bien es cierto, sí, hay gente de clase media, tanto en el condado como Iñaquito, Belisario Quevedo, Cochabamba, Rumipamba, todas las parroquias del Inca, que son clase media, ¿no? Bueno, he caminado por estos sectores, he caminado también por los sectores populares como, bueno, Cotocollao, Condado, que son parroquias, Ponciano, que son parroquias de populares y me han recibido con los brazos abiertos. eh, Hay muchas necesidades, por ejemplo, el tema de regularización de los barrios, que cuentan que 40 años, 30 años que ya se han muerto los papaces y no les han regularizado los terrenos. Entonces, esa angustia que tiene la gente me han transmitido y esa es la realidad que viven muchas veces los sectores populares del centro norte de Quito y que muchas veces los gobiernos seccionales le han utilizado como plataforma política, que solamente ha habido ofrecimientos, han pasado 4 años, ha venido otro gobierno seccional y han pasado 4 años y ha venido otro gobierno seccional y nunca les han resolvido el problema. Entonces, con esa gente mi compromiso es reformar el Código Orgánico Territorial, llevar la voz a la Asamblea para que dentro del COTAD se establezca una normativa
con más eficacia, con más celeridad, con más para ayuda de los sectores populares para regularizar sus terrenitos que tienen ya sus casas, ¿no? Y puedan ellos tener su escritura individual y puedan ellos ejecutar para un crédito en el banco, en la cooperativa, a pesar de que son muy altos los intereses, pero la gente dice, vea, doctor, dicen, no podemos ni siquiera hacer un crédito. Entonces yo les he manifestado mi compromiso es ser la voz de ellos en la asamblea, pero no yo solo no puedo hacer, como les he dicho. Ustedes tienen que, si yo presento el proyecto de ley en la asamblea, ustedes tienen que estar 3.000, 4.000 personas ahí en la asamblea, en la puerta de la asamblea, pidiendo que se ejecute esa ley, que se legisle esa ley, para poder cristalizar el objetivo tan anhelado de 30, 40 años, ¿no? Entonces, ese ha sido mi compromiso. Y yo creo que también los sectores de clase media para arriba están conscientes de que, si bien es cierto, las movilizaciones por reivindicación de los derechos, como Movimiento Pachacuti, Lista 18, están claros y están convencidos también de que el único que ha sacado la cara por toda la ciudadanía ecuatoriana es el Movimiento Pachacuti en las luchas sociales, donde ha dejado sangre en las calles, mutilados, presos. Entonces están conscientes también que este gobierno neoliberal de la derecha quiso subir de forma desmedida la gasolina. Y yo conversaba con un señor y me decía, El micrófono, Guillermo, por favor. perdón, Disculpe, el micrófono. Ahí está bien. No. por ejemplo, decía, por lo menos rebajó la gasolina y me sobra $1 siquiera y ya llevo pancito a la casa. Entonces, vea, entonces ese es el agradecimiento al movimiento indígena, al movimiento Pachacuti, Lista 18. Guillermo, una última pregunta más para ya cerrar. Pachacuti precisamente fue uno de los protagonistas dentro del último periodo de la Asamblea, precisamente pues por los casos de corrupción, empezando por Guadalupe Llori siendo presidenta de la Asamblea, luego con expresiones como si van a robar, roben bien, o denuncias de ofrecimientos de ministerio a cambio de un voto. Y quisiéramos saber qué piensa al respecto de esto. ¿Va a haber nuevamente estos casos de corrupción o estos tipos de acusaciones dentro de la nueva asamblea? ¿O qué dice el partido con respecto a esto? Bueno, con respecto a estas declaraciones que han realizado los compañeros asambleístas, bueno, queda en el pasado, ¿no? Son errores, porque nadie es perfecto, ¿no? Y yo creo que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en sentencia ejecutoriada. Si bien es cierto, eso dice la norma, ¿no? Si una persona no se ha establecido como tal, como autor de un delito, de un delito de un acto reprochable ante la sociedad, porque siempre hay un debido proceso donde las pruebas tienen que ser claras, precisas, concordantes, unívocas, relacionadas entre sí para establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad penal. Si no hay una sentencia ejecutoriada, yo creo que no podríamos hablar de una culpabilidad. En ese caso, los compañeros cometieron un error y lanzaron esas declaraciones. Yo creo que políticamente sí afecta, ¿no? Sí afecta, pero de esos errores yo creo que todas las personas aprenden, ¿no? Y espero de que los compañeros no vuelvan a repetir esas cosas, como decía, si roban, roben bien. Entonces, un error que no se debería repetir y que del movimiento, dentro de Pachacuti, eh, se ha enmendado ya. Muchísimas gracias, Guillermo Bustamante. ¿Algo más que le pueda decir a nuestros amigos y amigas para que el día 20 de agosto en la papeleta puedan votar por Guillermo Bustamante? Sí, efectivamente, a todos
amigos, vecinos de Cotocollao, de las parroquias del Centro Norte, que razonen, que piensen y que analicen. Los políticos del pasado nos han traído mucha, se podría decir desgracia, mucha inseguridad, y que voten por gente nueva, gente honrada, gente que venimos de abajo, como Yacu Pérez, un ambientalista, un hombre de botas de caucho, como yo, botas de caucho y de plástico cuando llovía en la montaña. Con un plastiquito cobijado, así trabajábamos hasta los 23 años. Entonces, igual Yacu Pérez. Entonces, que piensen y razonen y voten por un cambio el 20 de agosto, y que como ciudadanos no les vamos a defraudar, y que estamos ahí para, como mandatarios de ellos, y nosotros como mandantes para hacer escuchar la voz en la Asamblea Nacional y en el Gobierno Nacional. Y muchas gracias, muchas bendiciones a todos, y que Dios les bendiga y que podamos salir de esta crisis de inseguridad que vive el país. Muchísimas gracias. Esta noche en Políticamente Incorrecto hemos hablado con Guillermo Bustamante, quien es candidato a la Asamblea por el Distrito Centro Norte de Quito. Por favor, recordarles a ustedes, amigos y amigas, que pueden ayudarnos a crecer como medio comunitario, compartiendo la transmisión de este y de todos los programas de Evolución Radio Comunitaria y de IU Comunicaciones en los canales de Facebook y de YouTube. Así que les espero la próxima semana, el día lunes a las 21:30, aquí en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, y una buena noche. Muchas gracias.